Bueno, vamos rápidamente, hermanos, ahí a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 6 en esta preciosa mañana, ¿ok? Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo. Mateo 6. Vamos a ver, hermanos, versículos 19 al versículo 21. Los que quieran, los que puedan ayudarnos, hermanos, a leer, vamos a leer esta porción de la Escritura y vamos a leerlo alternadamente, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, a los que puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie y así nos ayudan a leer. Dice la palabra, dice, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Quisiera hablar, hermanos, en esta mañana acerca de un corazón guiado por Dios. Un corazón guiado por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu infinito amor. Gracias, Dios, por la vida que tú nos das. Gracias, Dios mío, por la salvación que tú nos das en Cristo. Señor, somos tan bendecidos, somos tan ricos por causa, Dios, de ser tus hijos. Padre, bendecimos tu nombre y rogamos que tú sigas obrando en tu pueblo, en tu iglesia. Y en esta mañana, Dios, tú nos hables, nos enseñes, que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayude a darle sentido a tu palabra y sobre todo, Dios, podamos absorber a lo que tu Santo Espíritu nos guía. A favor, Dios bendice a cada hermano. Gracias por cada hermano que está con nosotros en esta mañana. Ayuda a los niños a aprender también, a los jóvenes. Padre, nos ponemos en tus manos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Es un versículo, hermanos, tan conocido, ¿verdad? Lo conocemos, yo creo que le hemos leído infinidad de veces, tal vez. Hemos pasado por ahí muchas veces que leemos los evangelios, porque realmente, como vemos aquí, no está en un solo evangelio, está en 2 evangelios. Y bueno, habla, ¿verdad? Este tema acerca de los tesoros celestiales. Pero vemos aquí, hermano, lo que dice, ¿verdad? Al final de esto, cuando dice no te hagas tesoro en la tierra, ¿verdad? Sino dice tesoros en el cielo. Y luego dice ahí el versículo 21, una de las cosas que podemos meditar en esta mañana, dice la Biblia, porque donde esté vuestro tesoro, dice, allí estará también vuestro corazón. O lo podemos poner al revés, ¿verdad? Donde está vuestro corazón, ahí es donde está tu tesoro. Entonces, qué importante cuando meditamos, ¿verdad, hermano? Leemos esto. La Biblia nos habla mucho acerca del corazón del hombre. Nos habla, hermanos, que por naturaleza, ¿verdad? El corazón del hombre o el hombre natural, por naturaleza el hombre tiene un corazón, ¿verdad, hermanos? Que es guiado por la naturaleza pecaminosa y dice que es perverso el corazón, ¿verdad? Dice la Biblia, o sea, es lo que dice la palabra de Dios allá en Jeremías 17, 9 al 10, ¿verdad? Dice que ¿a quién conoce el corazón? A veces ni nosotros mismos, ¿verdad, hermanos? Por el único que lo conoce el Señor. Hay cosas que a veces no entendemos lo que hay en nuestro corazón y Dios nos lo revela y hasta entonces nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ahí dice que el corazón, dice, es malo y es perverso, dice ahí en Jeremías 17, 9 al 10. Entonces, cuando vemos, hermanos, que eso es la naturaleza humana, esa es la naturaleza del ser humano por causa del pecado, ¿verdad, hermanos? El corazón del hombre se ha, ¿verdad?, contaminado por el pecado. Entonces también vemos, hermanos, que un corazón sin Cristo también es un corazón egoísta por causa del pecado mismo, ¿verdad? Porque eso es nuestra naturaleza. Entonces,
vemos, hermanos, que el que confía ahora sin Cristo, una de las cosas que digo, después de que Cristo vive en nosotros, hay algo diferente en nosotros porque cambia nuestra visión y nos guía a través de la palabra de Dios para que nuestro corazón pueda, hermanos, ser dirigida ahora ya no por nosotros, ya no por nuestras emociones, ya no por nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces hay mucho que dicen, ¿verdad? En el mundo, guía, según lo que tu corazón te guía, tú sigue lo que dice tu corazón, ¿verdad? Y esa frase se ve mucho en el mundo, pero realmente es muy peligroso, porque como la palabra de Dios dice, que un corazón sin Cristo, ¿verdad? Un corazón que es perverso, que no se puede uno fiar, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra, dice en Proverbios, capítulo 28, versículo 26, también nos habla ahí en Proverbios. Mira lo que dice Proverbios 28, 26. Ya lo tienen ahí, pueden ver, dice 28, versículo 26. Dice, el que confía, mira lo que dice, el que confía, dice, en su propio corazón. Mira lo que dice, lo que confía en su propio corazón es necio. Entonces, qué interesante lo que nos dice ahí este versículo, hermano. Dice más, el que camina en sabiduría será librado de su propio corazón. Ahora, cuando nosotros, hermanos, entendemos, cuando vemos nosotros, hermanos, que el corazón, como mencionó, a unos puede engañar, hermanos, por causa que el pecado está en nosotros. Ahora, pero dice aquí, el que camina, dice en sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría, hermanos? Cuando conocemos a Dios, podemos saber cómo temer a Dios, ¿verdad? Hermano Agustín ha estado los miércoles dando, ¿verdad?, la serie de lo que es la sabiduría. Ahora es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. ¿Ok? Dice que el que camina, dice, en sabiduría, dice, ¿verdad? El que da, dice más, el que camina en sabiduría será librado. O sea que el que camina conforme a la palabra de Dios, conforme al temor de Dios, dice, va a ser librado aún de su propio corazón, porque, hermanos, el cristiano, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos muestra, hermanos, lo que hay en nosotros y nos lleva para que nos arrepintamos o para que cambiemos esa área de nuestra vida. Pero si nosotros solo nos dejamos guiar por nuestro corazón, está lleno de emociones, está lleno de sentimientos, ¿y qué va a pasar, hermanos? De engaño, la persona sin Cristo va tropezando, va cayendo, porque está siguiendo su corazón, pero su corazón no está dirigido por Dios. Y qué interesante es, hermano, lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, entonces, hermanos, es muy peligroso cuando no está guiando Dios nuestro corazón. Por eso es importante que el creyente no se guíe por las emociones, por los sentimientos, sino por convicción de la palabra de Dios y por la voluntad de la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros conocemos la Biblia, llenamos nuestra mente, llenamos nuestro corazón de la palabra. Dice la Biblia que nosotros debemos, ¿verdad?, cada día conocer más la palabra, porque de esa forma nosotros vamos a tomar decisiones sabias en nuestra vida y no nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Dios es sabio y Él no se equivoca. Amén. Entonces, qué importante es. Entonces vemos, hermanos, que nos menciona aquí, hermanos, que el corazón, dice, es difícil de fiar cuando no está en las manos del Señor. Dios ve nuestro corazón. Dios es el único que escudriña nuestro corazón y Dios es el que ve nuestro corazón y Él ve cosas que nosotros no vemos. Amén. Y Él que dice que le demos nuestro corazón a Él. Amén. Dice ahí en Proverbios mismo 23, 26. Mira un poquito atrás. Proverbios 23, 26. Vemos ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice, dame, hijo, dice, versículo 26. Dice, dame, hijo mío, dice, tu corazón. Hermanos, nuestro corazón en las manos de Dios, podemos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, poner nuestro corazón en las manos del Señor para que, hermanos, las decisiones que tomemos nosotros, cómo nos guiemos en este mundo, van a ser, hermanos, van a ser sabias, nos vamos a, como les mencioné,
no tenemos que darnos de golpe si realmente seguimos al Señor, si damos nuestro corazón, si servimos al Señor y damos nuestro corazón al Señor. Dice, y miren, dicen tus ojos por mis caminos. Dice, dame primeramente tu corazón. Si tú le has dado tu corazón a Jesucristo, realmente eres la persona sabia, ¿ok? Porque nuestro corazón, hermanos, cuando Cristo vive en nuestro corazón, Él es el que quiere guiar, ¿verdad? Controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y Él quiere guiarnos, ¿verdad? En lo correcto, en sus caminos, aquel camino, hermanos, que no vamos a tropezar. Entonces, qué importante es. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, cuando habla, hermanos, el Señor Jesucristo, aquí en este versículo que nosotros leímos, este versículo, ¿verdad? Nos menciona, ahí en Mateo, el versículo que leímos, ¿verdad? Nuestro texto, versículo 21, dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también, dice, vuestro corazón. ¿Hacia dónde está dirigido nuestro corazón? ¿Qué es dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es el tesoro nuestro en este mundo? Cuando vivimos en este mundo, ¿qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que más queremos? ¿Qué es lo que más, hermanos, anhelamos? El lugar donde dirigimos nuestra mente, nuestra mirada, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras finanzas. ¿Hacia dónde está dirigido nuestro corazón? Hacia ahí es donde está, hacia ese es nuestro tesoro. Y hacia ese lugar es donde está nuestro corazón dirigido. Amén. A lo que le damos más tiempo en este mundo. Ahora, qué importante es, hermanos, lo que la palabra nos menciona, porque aquí, hermanos, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que ahí debe estar, dice, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Pero realmente, hermanos, el Señor Jesucristo aquí en el contexto, ¿verdad? Nos está hablando acerca de los tesoros celestiales que nosotros debemos poner nuestra mirada, ¿ok? Acerca del tesoro celestial, de las cosas, hermanos, espirituales, de las cosas que no se ven, pero que nosotros podemos ganar con las cosas que Dios nos permite tener en este mundo. Una de las cosas, ¿verdad, hermanos? La vida que Dios nos da es un tesoro que nosotros tenemos, hermanos. La salvación que Dios nos da es un tesoro que Dios nos ha dado a nosotros, una bendición que Dios nos ha dado a nosotros y que tenemos que valorar, amén. Como dice la palabra, debemos valorar nuestra vida, nuestra salud, debemos valorar nuestra salvación, debemos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí nos está mencionando, dice, acerca de que debemos hacer tesoros, dice, en el cielo. Dice, donde no minan, dice, los ladrones, dice, no hurtan, dice, donde no se corrompe, dice, donde la polilla no corrompe las cosas, hermanos, porque este mundo lo que tenemos aquí es pasajero. Yo no estoy diciendo, hermanos, hay muchas cosas que necesitamos en este mundo y que son necesarias y que las necesitamos, ¿ok? Pero aquí cuando el Señor habla es nuestra prioridad. ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra fuerza, nuestro deseo, nuestro anhelo, hermanos? Y eso dice la palabra de Dios que tiene que ser poniendo nuestra mirada en lo celestial. Amén. Porque lo que, hermanos, lo que un día tendremos como hijos de Dios, el día en que partimos de este mundo, va a ser lo que hicimos acá en la tierra, por causa de la obra de Dios. Amén. Eso es lo que tendremos en el cielo. Todo lo que hay acá, nada podremos sacar de acá, como dice Santiago. Nada podemos sacar, dice, de este mundo. Amén. Entonces, no puede estar centrada toda nuestra fuerza, hermanos, en las cosas, ¿verdad? Mundanas, sino que la prioridad, hermanos, tiene que ser el Señor, ¿verdad? Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y, hermanos, el Señor es el que nos da la vida, nos da el oxígeno que respiramos, nos da la lluvia, nos da todo para poder subsistir, nos da las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer, y Él es el que nos mantiene con vida. Hermanos, ahora aquí va, cuando vemos aquí, hermanos, y tocamos puntos, ¿verdad? Como estos, yo sé, una de las cosas, hermanos, que me da gozo, ¿verdad? Ver hermanos tan fieles, hermanos, tan, ¿verdad? Entregados para con el Señor, y su corazón está para con el Señor. Y hermano, y claramente, ¿verdad? Se puede ver, ¿verdad? Su prioridad, su deseo de agradar a Dios,
¿verdad? No solamente su tiempo, en su fuerza, pero también sus finanzas y todo esto. Y qué bueno es, hermano. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos da para poder hacer tesoros en el cielo también. Ahora, dice ahí, dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Dice, donde ladrones minan y hurtan. Dice, no seas tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Ahora aquí va, hermanos, y cuando habla de esto, hermanos, cuando habla de las cosas terrenales, habla de un tema, y luego, como mencionamos ahí, habla del tema del corazón. Si nuestro corazón está dirigido por el Señor, si nuestro corazón lo está controlando el Señor, nosotros, hermanos, nuestra visión va a ser celestial todo el tiempo. Amén. Claramente que vamos a ser responsables como seres humanos en la tierra. Claro que vamos a ser responsables como ciudadanos en este mundo. Como dijo el Señor, dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ser responsables en toda esa área. Pero dice, hermanos, ¿verdad? Aquí, una de las cosas, tiene que ser un tema del corazón. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de finanzas o cuando hablamos del tema, por ejemplo, del dinero, es una de las cosas, hermanos, que es como es una lucha que se tiene constantemente en el ser humano, ¿verdad? Y también tenemos que entender que ha habido muchos falsos testimonios, ha habido, hermanos, falsos maestros que han desilusionado también a muchos cristianos, ¿verdad? Por las cosas que se ven en el mundo, ¿verdad? Y usan todo eso, ¿verdad? Como un beneficio personal y no para la obra de Dios. Entonces, claramente, pero cuando hablamos de este tema de las finanzas, es un tema que muchos como que ponen una defensa inmediatamente, ¿verdad? Ponen como una coraza inmediatamente, ¿verdad? No, pero el dinero no, eso no, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante, hermanos, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando, por ejemplo, hay un tema, hermanos, de lo que es el diezmo, que muchos, por ejemplo, tienen un problema con este tema, ¿verdad? ¿Se debe dar, no se debe dar? ¿Qué debemos hacer hoy en día? ¿Cómo debemos hacerlo hoy en día? Y todo esto, pero, hermanos, yo sé, hay muchos que ya conocen esto, muchos que son fieles, hermanos, y es para afirmar para algunos, ¿verdad? Y algunos que tienen dudas, bueno, ver lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, hermanos, en realidad, es una controversia que ha venido, algunos dicen que es por la ley, porque estaba bajo la ley, por lo tanto, ahora ya no debe estar vigente en estos tiempos. Y bueno, algunos, porque era antes de la ley, ya se hablaba del diezmo y no fue a través de la ley que se impuso. Y bueno, en el Nuevo Testamento no se habla tanto del diezmo, casi ya no se habla de ofrendas, ¿verdad? Pero podemos ver, hermanos, nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y lo que digo, hermanos, es que cuando se instituyó, ¿verdad? El diezmo se instituyó para el pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo de Israel, hermanos, como ustedes saben, el pueblo de Israel era guiado por el Señor en todo momento y se le dio leyes al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel, hermanos, pudiera ser bendecido en cualquier lugar donde estuviera. Ahora que ya le había dado la tierra de Canaán, ahí en ese lugar, ahora Dios instituye leyes en cuanto al diezmo para el pueblo de Israel. Ahora, tenemos que entender nosotros, hermanos, que de Abraham ya se hablaba, Abraham habló de ese tema, ¿ok? Abraham habló de ese tema cuando a Melquisedec él vino y le dijo, dice que le dio los diezmos del botín que había él ganado en Génesis capítulo 14, versículo 20. Jacob habló de eso, ¿verdad? En Génesis 28, capítulo 12. Ahora, no había una ordenanza o no había, hermanos, ninguna parte de la Biblia se mencionaba anteriormente que había una ordenanza de que deberían de darlo, ¿verdad? Pero era como desde el principio de Abel ya se daba ofrendas a Dios. Dice que Abel y Caín vinieron y dieron una ofrenda, ¿verdad? A Dios de lo más preciado que ellos tenían, de lo más mejor que tenían. Abel, ¿verdad? Dio una de sus ovejas y vemos que Caín, ¿verdad? Dio de la agricultura, de lo que había plantado y todo eso. Pero, hermanos, vemos que después se menciona con Abraham, se menciona con Jacob. Y, bueno, Jacob, ¿verdad? Él dijo, si tú me bendices, ¿verdad? Yo voy a darte los diezmos, ¿verdad? No es una forma también para convencer o ponerse, ¿verdad? A Dios y tener un trato, ser ahí, ¿verdad? No. Sino que, por ejemplo, lo menciona, hermanos, no vamos a ver muchos versículos para no llevarnos mucho tiempo, porque muchos conocen versículos de esto,
Pero la Biblia no menciona, hermanos, que el pueblo de Israel, Dios le exigió, era un mandamiento para el pueblo de Israel dar los diezmos. Y cuando vemos aquí, hermanos, que, por ejemplo, en Levítico, capítulo 27, en Levítico, capítulo 27, nos dice la palabra de Dios, ahí lo puedes ver en la Biblia. Levítico 27, dice el versículo... Quiero que veas conmigo, por favor, ahí en Levítico, capítulo 27. Dice versículo 30. ¿Ya lo tienen? Dice ahí Levítico 27, dice versículo 30. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, y el diezmo, dice, de la tierra, dice así, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, dice, de Jehová, dice, es cosa dedicada a Jehová. Dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, se añadirá la quinta parte de su precio por hecho. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa debajo de la vara, dice, el diezmo será consagrado a Jehová. Dice ahí, entonces, hermanos, qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice ahí, al pueblo de Israel se le dice, bueno, lo dice el diezmo, dice de lo que es, porque en ese tiempo eran agricultores, en ese tiempo había ganadería y todo eso, y claramente, ¿verdad? A veces la agricultura era anual. Entonces, anualmente cosechaban, ¿verdad? Todo de lo que plantaban, de lo que sembraban. Entonces, al pueblo de Israel se le exigía, era un mandamiento, no era algo que ellos querían, o si querían, lo hacían, no. Era un mandamiento. ¿Por qué? Porque era, hermanos, como un tributo, podríamos decir, para sostener, ¿verdad, hermanos? Lo que era el ministerio de los levitas, ¿ok? Este primer lugar aquí está mencionando el ministerio de los levitas. Los levitas no se le había dado, hermanos, a territorio, o no se le había dado, hermanos, ¿verdad? Lo que a las demás tribus se le había dado. A los levitas su ministerio era el servir al Señor, ¿verdad? El estar ofreciendo los sacrificios del pueblo, estar sirviendo ahí en el templo, en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, hermanos, que esto era, hermano, traído y era consagrado para el Señor, ¿ok? Entonces, pero vemos, hermanos, que no solamente al pueblo de Israel se le exigía esto, sino que al pueblo de Israel también se le exigía, ¿verdad? Ofrendas. Porque estas ofrendas, hermanos, eran, ahí como nos menciona allá para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 12. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 6. Deuteronomio 12, versículo 6. Ahora, cuando nosotros vemos, decimos, y hablamos de esto, hermanos, del pueblo de Israel, vemos que no solamente era esto lo que se le dio al pueblo para poder solventar, ¿verdad? Lo que era las fiestas también, porque cuando el pueblo de Israel tenía diferentes tipos de fiestas, entonces venían, ¿verdad? El pueblo de Israel y cada uno traía, ¿verdad? Como ofrenda ahí, ¿verdad? Cuando se hacía la fiesta, ahí en Deuteronomio 14, versículo 28. Dice la Biblia, dice Deuteronomio, perdón, ¿qué le dije? Perdón, Deuteronomio 12, hermanos. Ahora, Deuteronomio 12, 6. Ahora vamos al otro, 12, 6. Dice la Biblia ahí. Dice 12, 6. Dice, y allí, dice, llevaréis, dice, vuestros holocaustos, dice vuestros sacrificios, dice, vuestros diezmos, dice, y la ofrenda elevada de vuestras manos, dice, vuestros votos, dice, vuestras ofrendas voluntarias, dice, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. O sea, hablaba del lugar donde se tenía que llevar eso, ¿verdad? Pero aparte de eso, dice, está mencionando las ofrendas que ellos voluntariamente ofrecían al Señor, ¿verdad? Y luego dice los sacrificios que ellos ofrecían al Señor. Y dice, ¿para qué? Había fiestas donde, hermanos, ¿verdad? Se juntaba el pueblo para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, era para compartir, ¿verdad? Un tiempo en el cual pasaban, hermanos, en armonía, ¿verdad? Donde se reunían,
a todos y compartían unos con otros, ¿verdad? En las necesidades de cada uno. Dice ahí, dice el versículo, versículo 8, dice, a ver, ahorita estamos en los 6, ¿sí? Dice, llevaréis vuestro holocausto, y luego dice versículo 7, dice, comeréis ahí delante de Jehová, vuestro Dios, dice, y os alegraréis, dice, vosotros, dice, vuestras familias. Era un tiempo de convivencia, era un tiempo familiar, era un tiempo de armonía, ¿verdad? Con la congregación, dice vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, dice, en la cual Jehová tu Dios, dice, te hubiera bendecido, dice. Entonces, qué interesante, hermanos, es porque vemos ahí que aparte de esto, ¿verdad? Ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía, ¿verdad? Para con el Señor. Pero vemos, hermanos, nosotros nos limitamos y vemos lo que el pueblo de Israel hacía o lo que se le exigía o lo que se le mandaba al pueblo de Israel. ¿Ok? Porque como mencionamos, ellos gobernaban, ahí podríamos decir, hermanos, a los levitas se le consultaba, ahí, hermanos, lo que iban a hacer, ¿verdad? Estaba el sumo sacerdote y eran autoridades ahí en ese tiempo, pero también vemos ahí en Deuteronomio capítulo 14, mira lo que dice Deuteronomio 14, Deuteronomio 14, versículo 28. Dice versículo 8. Perdón, 28, no 8, 28. Ya lo habían visto hace rato. Dice ahí, dice, a fin, dice, de cada 3 años, dice, sacarás. Mira, esto es otra cosa, ¿ok? Si tú te pones a ver, hermanos, que no solamente habla de una cosa, sino que habla de varias cosas, lo que se le imponía o lo que se le decía al pueblo de Israel que tenía que hacer, dice, al fin de cada 3 años, ahora ya no era en cada siembra o cada cosecha, pero dice, a fin de cada 3 años, dice, sacarás, dice, todo el diezmo de tus frutos de aquel año, dice, y lo guardarás en tus ciudades, dice, vendrá el levita, dice, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, dice, y el huérfano, y la viuda que hubiere, dice, en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, dice, para que Jehová tu Dios te bendiga, dice, en toda obra que tus manos hicieran. O sea que aparte ponía el otra tercio cada año, o sea, cada 3 años tenían que sacar, ¿verdad? Para dar a los pobres, para dar a las viudas, para ayudar, hermanos, ¿verdad? A los que tenían necesidad, conforme Dios les había bendecido, dice que ellos tenían, esto era aparte lo que tenían que hacer para que Dios, dice, bendijera, ellos tenían que también, ¿verdad? Ver también por los necesitados. Amén. Entonces, aquí cuando vemos, hermanos, cuando vemos esto, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca del pueblo de Israel? Ahora, cuando vemos nosotros, hermanos, que esto era algo que Dios le había pedido al pueblo de Israel y en Malaquías le dice, ¿verdad?, que ellos habían dejado de hacerlo y que estaban, dice que eran, que Dios los consideraba como ladrones porque habían dejado de hacerlo y habían tomado aquello que no le pertenecía y lo habían usado para beneficio personal, para beneficio propio. Habían, ¿verdad, hermanos?, dejado de hacer lo que Dios le había mandado. En Malaquías le vuelve a recordar. Pero, hermanos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos, ya no habla mucho del diezmo. Ya no habla mucho del diezmo. En Hebreos menciona algo del diezmo, pero también el Señor Jesucristo menciona también un poco acerca de cuando acusa a los fariseos, que los fariseos dice que daban todo. Y me sorprende porque, mira, los fariseos eran, por ejemplo, dice que le decía el Señor que eran hipócritas, pero déjame decirte que los fariseos daban, dice, de todo, diezmaban todo, hasta la menta, hasta el comino, esas hierbitas, de todo tenían cuidado de diezmar. ¡Qué impresionante! Entonces, ahora, una de las cosas que mencionamos ahí, pero luego dice la palabra de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento se habla de ofrendas. Amén. Cuando mencionamos que la iglesia, hermanos, la iglesia en el Nuevo Testamento, ya Nuevo Testamentaria, la iglesia habla de ofrenda. Y ahora aquí se agarran, ¿verdad? Mucho. Dicen, no, pero el diezmo no es vigente en este tiempo. Por lo tanto, bueno, hoy solamente ofrendas y lo que diga mi corazón, ¿verdad? Debemos de dar, ¿ok? Y déjame decirte que muchos de los que dicen de eso es porque no quieren dar nada para el Señor, ¿ok? Porque realmente el corazón, hermanos, el corazón es perverso, el corazón es egoísta y a veces piensa solamente en sí mismo y no en la obra de Dios. Ahora, pero cuando vemos, hermanos, que el Señor habla de ofrendas, vemos a que los creyentes de ese tiempo, déjame decirte, que no daban el diezmo.
daban más allá de eso, ¿me entiende? Porque cuando vemos el tiempo, vemos a Bernabé, el que se le llamó el hijo de la consolación. Mira, y esto no es lo que realmente, si Dios pone y el Espíritu Santo guía el corazón de alguien, amén, ¿verdad? Porque Bernabé vino, vendió una propiedad y lo dio a la iglesia. Y en ese tiempo el corazón de los cristianos era de un mismo sentir en todos. Y ellos dicen, no decían tener algo suyo, sino que decían es del Señor. Y creo que eso debemos pensar nosotros siempre, amén. Todo lo que tenemos no es nuestro. El Señor nos los dio, amén. El Señor nos los prestó. Ahora, pero déjeme decirle, nosotros somos administradores, pero cuando vemos ahí, hermanos, este tema cuando el Señor Jesucristo dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará, dice, también, dice, vuestro corazón. Vemos, hermanos, que la vida cristiana ya no debe ser una exigencia el dar. Debe ser por gratitud. Amén. Déjeme decirle, hermanos, porque realmente, hermanos, yo puedo decir, bueno, si yo tomo como un punto o como mi forma de dar, como lo hacía el pueblo de Israel, yo tengo que dar más del 10%. Tengo que dar como el 23 o más por ciento para el Señor. Porque es lo que daban los judíos, es lo que daban los israelitas. Amén. Ahora, pero cuando vamos nosotros, hermanos, yo quiero que veamos nosotros que la palabra de Dios, hermanos, nos menciona que nuestro dar debe ser, como dice ahí la palabra del Señor, ahí en 2 de Corintios, mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 9. Sí, hermanos, si damos el diezmo, yo creo que una de las cosas que estamos haciendo bien, ¿por qué? Porque estamos, hermanos, dando para el Señor y para su obra. Amén. Pero no hay, hermanos, ¿verdad? Un punto en el cual podamos decir, ¿verdad? Como el pueblo de Israel que se le trazaba, tiene que dar esto y esto y esto, sino que nosotros, hermanos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo para dar, hermanos, para la obra del Señor, ¿verdad? Pero ahí dice 2 Corintios capítulo 9. Dice 2 Corintios capítulo 9, dice el versículo 6. Dice, pero os digo, pero esto os digo, dice el que siembra escasamente, también segará escasamente. Dice el que siembra generosamente, también segará. Y luego dice ahí, cada uno, dice, de como propuso, mira lo que dice, como propuso en su corazón, pero aquí donde vamos, si nuestro corazón está guiado por el Espíritu Santo, hermanos, vamos a tener liberalidad, vamos a tener libertad de dar para nuestro Dios. Pero si nuestro corazón todavía no está controlado por el Espíritu Santo, claramente que no vamos a dar nada para la obra del Señor. Pero la Biblia nos menciona que dice, no con tristeza, ¿verdad? Y es el punto. A veces cuando se toca ese tema, a veces viene la tristeza, pero me tengo que despojar, ¿verdad? De este dinero. Y podemos pensar a veces, hermanos, no, pero esto me puede ayudar para esto, me puede servir para esto, ¿verdad? Y más, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios bendice grandemente, a veces cuesta dar, ¿verdad? Mínimo un 10% para el Señor y para su obra. Ahora aquí va. Era una exigencia para el pueblo de Israel, pero nosotros no debe ser un pesar. Amén, hermanos, el dar, sino debe ser gratitud a Dios. Amén. Debe ser una gratitud a Dios. Y cuando venimos, ¿verdad? No venimos cantando la canción más triste, ¿verdad? O cuando, ¿verdad, hermanos? Cuando vamos para el Señor, lo vamos a hacer con alegría. Dice ahí, mira lo que dice, sigue diciendo ahí, dice este versículo. Cada uno de como propuso su corazón, dice, no con tristeza, dice, ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? 2 Corintios 9, versículo 7. Dice, Dios ama al dador alegre. Y luego dice ahí, poderosos Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, dice que es poderoso Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero decir una cosa, hermano. Nunca vamos a dar más de lo que Dios nos da. Amén. Nunca vamos a dar más de lo que Dios nos da. Nunca. Siempre Dios nos lleva por mucho. Él nos da, nosotros damos, Él nos da, nosotros damos. Nunca llegaremos a ganarle a Dios. Jamás. Ahora, por esa causa, Dios busca corazones, dice, dispuestos, corazones, hermanos, agradecidos. Dice, Dios ama al dador alegre, dice, no por necesidad, o sea, no porque nos veamos obligados a hacerlo, no porque nos sintamos un pesar de porque yo lo tengo que hacer, sino que debe ser, hermanos, ¿verdad? Con gozo, sabiendo lo que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios, hermano, nos ha dado la salvación, algo que era impagable. Hermanos, no podemos pagar la salvación con todo el dinero que podemos tener en este mundo. El más rico de este mundo no puede pagar su salvación. Amén. Ahora, despojarnos de algo que Dios nos da para dar a la obra de Dios, hermanos, para apoyar a misioneros, para apoyar, hermano, a la iglesia local. Ahora, como yo digo, en el Antiguo Testamento había funciones que se tenían que cubrir, había cosas que se tenían que cubrir, ¿verdad? En el servicio del tabernáculo y todo eso, lo que se hacía ahí dentro del tabernáculo. Y déjame decirte, son cosas, hoy en día no deja de haber necesidad en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Hay cosas que se tienen que cubrir con las ofrendas. Amén. Hay cosas que se tienen que cubrir. Ahora, para que el evangelio también crezca en este mundo, hermanos, ¿verdad? Para llevar el evangelio también se necesita, ¿verdad, hermanos? También cubrir gastos. Para enviar a los misioneros que están yendo a otras partes del mundo, también se necesita. Ahora, hermanos, aquí va el corazón agradecido. Es el corazón que con alegría está dispuesto a dar para con Dios. Amén. Y déjame decirle, si el Espíritu Santo te guía, hermanos, qué lindo es, porque realmente, hermanos, podemos dar para el Señor. No podemos, como decimos, la iglesia ahí del libro de los Hechos, es una iglesia, hermanos, que estaba en su primer amor. Y qué lindo es, hermanos, ¿verdad? Cuando estamos ahí, nosotros, hermanos, por esa, una de las causas que yo quiero decirle, ciertamente hay testimonios malos en este tiempo y hay falsos pastores, falsos apóstoles, ¿verdad? Falsos predicadores que han usado a la gente para enriquecerse ellos mismos. Y ese testimonio, hay mucha gente que está sensible por eso, y cuando se le habla algo de Dios, no, pero yo no voy a dar esto, no, pero yo no voy a dar para la obra, no, eso, ¿verdad? Nomás es para el pastor, es para, ¿verdad? Y realmente hay mucha gente que está así. Y cuando vemos nosotros, hermanos, que cuando hay un orden en la iglesia y se tiene cuidado con las finanzas y se reporta a los hermanos, no tiene por qué haber dudas, amén, de lo que se está haciendo, porque realmente yo estoy dando para Dios, amén, yo lo estoy haciendo para el Señor, pero qué bueno que se me da también un reporte, aparte de lo que se está pasando con eso, amén, es algo más todavía, amén. Ahora, eso también es para cubrirnos nosotros, amén, porque realmente, hermanos, queremos agradar a Dios. Y ahora, es muy importante, hermanos, porque vamos ahí, por favor, rápidamente, y ya estamos terminando rápidamente, vamos ahí al libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Bien, mira lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Hechos capítulo 2. Dice del versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales, dice,
eran, dice, hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían, dice, en común todas las cosas. Ahora los que, ¿verdad? Los que están en contra de lo que es, por ejemplo, el diezmo, algo mínimo, podríamos decir nosotros como creyentes que pudiéramos hacer para la obra del Señor. Dice, había muchos creyentes que Dios tocaba su corazón y vendían sus propiedades. ¡Qué impresionante! Esos, dice en el libro de los Hechos, lo que hacían. Ahora, déjame decir, dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, porque estaban allí era la iglesia, hermanos, y allí donde suplían las necesidades, ¿verdad? También como lo hacía el pueblo de Israel, que daba a la viuda, que ayudaba a la viuda, que ayudaba al huérfano, y hermanos, y todo eso lo hacían dentro de la iglesia, porque hermanos, realmente eso, ¿verdad? Debe ser como creyentes dentro de la iglesia, debe haber, dice, en común todas las cosas. Aquí dice, perseverando unánimes cada día en el templo, versículo 46, y dice, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría, ¿verdad? Con alegría, dice, y sencillez de corazón, alabando, dice, a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que vienen a ser salvos. Hermano, ahora es cada uno personalmente. Qué importante es que nuestro corazón, hermanos, nuestro tesoro debe ser lo celestial, amén, y que nuestro corazón debe ser guiado todo el tiempo por el Espíritu Santo. Ahora, como yo digo, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos lleva, hermanos, a querer agradar a Dios y a querer hacer lo que a Dios le agrada. Y, hermano, el hecho, como yo menciono, el hecho de dar debe ser como propuso en tu corazón, pero tu corazón tiene que ser guiado por el Señor, ¿verdad? Hermanos, ora al Señor. Si tú estás ofrendando, estás dando para la obra del Señor, qué bendición, porque realmente son tesoros que tal vez aquí en la tierra no lo vamos a ver, pero en el cielo, dice la palabra de Dios, hay tesoros en el cielo. Por un día estaremos, porque esto es parte de la fe también. Amén. Si creemos, si no creemos, ¿verdad? No va a importar nada, ¿verdad? Pero si realmente creemos, ¿verdad? Lo que el Señor dice, buscaremos, ver, hermanos, el ser de bendición, y buscaremos, hermanos, el ser de bendición a la obra, buscaremos invertir en lo eterno, ¿verdad? En lo que son las almas, en la obra del Señor, hermanos, y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Yo sé, hermanos, que muchos hermanos lo están haciendo, y qué bendición. Yo, la verdad, me impacta, ¿verdad? De muchos hermanos que tienen tanta facilidad, ¿verdad, hermanos? Para dar para la obra de Dios. Y qué bendición, me desafían, me retan, a mí también me retan, es decir, un desafío, ¿verdad? En México, ¿verdad? Para seguir haciendo más por la obra del Señor también. Amén, hermanos, porque cada uno nos animamos día a día, amén, y así debe ser cada día, animarnos unos a otros, ¿verdad? Para seguir haciendo para la obra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este día, por lo bueno que eres, por tu palabra, y Dios, tú nos ayudas, tú nos enseñas, Dios, a poner nuestro corazón, a darlo a ti, como tu palabra nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Señor, ayúdanos, Padre, a que cada día podamos tener un corazón generoso, como tu palabra dice, que el alma generosa será prosperada, como tu palabra dice, Señor, Padre, que tú nunca quedas, Dios, el que da al pobre será saciado. Señor, tú también mencionas, Dios, tanta de la generosidad acerca de los justos. Y Padre Dios, ayúdanos, por favor, a cada día tener un corazón, Padre, ser un corazón generoso. Gracias por hermanos. Yo sé que muchos, todos ellos, Dios, tienen un corazón generoso y están dispuestos a apoyar la obra de Dios, ministerios en la iglesia. Señor, y gracias por ese corazón. Rogamos que tú nos ayudes cada día a seguir teniendo un corazón, Dios, no un corazón, Dios, pensando en sí mismo, egoísta, Señor, en las cosas terrenales, sino invirtiendo en la obra eterna, que la obra celestial. Señor, ayúdanos, por favor, como iglesia, a seguir, Dios, llevando el evangelio a más almas, Señor, a otras partes del mundo, apoyando a estos siervos que están trabajando en otras partes del mundo, Señor, en oración, apoyándole con ofrendas. Dios, sigue obrando, Padre, en tu pueblo, en tu iglesia, Dios. Y Padre, bendice, Dios, a cada uno. Yo sé que tú bendice al dador alegre, Señor. Cada uno podemos dar testimonio de tu fidelidad, Dios, cuando somos administradores simplemente de tus bienes. Señor, ayúdanos, por favor, y sigue obrando, Padre. Dejamos en tus manos, en el precioso nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, qué bendición. Gloria a nuestro Dios. Vale, pausa.